¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver estas operaciones tomando dos o más funciones para obtener una tercera función que generalmente es distinta a esas dos funciones que vamos a utilizar. A esto se le llama combinación de funciones. Combinación de funciones significa obtener una nueva función más complicada, más compleja a partir de dos o más funciones. ¿Cómo se realizan estas operaciones de combinación de funciones? Se la puede realizar a través de las operaciones entre funciones o también a través de la composición de funciones. El día de hoy vamos a ver estas operaciones entre funciones. Pongan mucha atención porque de esto vamos a dar examen el día sábado. ¿Ya? Y está grabando, así que no se preocupen, pongan mucha atención. El primer tipo de operaciones entre funciones es la suma de funciones. Estas operaciones las realizamos cuando tanto una función f y una función g dependen de la variable independiente x. ¿Ya? La función f tiene su dominio de la función f, y la función g de x, tiene su dominio de la función g. ¿Ya? ¿Qué es la función f? Es una función que depende de la variable independiente x. Y g es otra función que también depende de la variable independiente x. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esta orden, significa suma de funciones. Veamos cómo sería. Lo voy a ir explicando a continuación. Ya. Voy a ir explicando acá. ¿Ya? Ya está. Entonces, se tiene la suma, es f más g de x. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Nosotros nos copiamos lo siguiente. Vamos a escribir así. Eso es igual a la función f de x más la función g de x. ¿Ya? Cuando ustedes vean esta orden, significa sumar las funciones f y g. F y g cuando ambas dependen de x. Entonces, ¿cómo se realiza la suma? Se escribe todo lo que es la función f de x y el signo más, y luego se escribe todo lo que es la función g de x. ¿Ya? Se escribe todo lo que es g de x. ¿Listo? Ahora, para la resta, miren para la resta cómo vamos a hacer. La resta de funciones es f menos g de x. Entonces, miren, cuando tengamos la resta, cuando la orden les diga realizar esta resta, voy a cambiar el color para que se vea mejor. Ya, cuando tenemos la resta de las funciones f menos g de x, nos fijamos cuál va primero, y primero vamos a escribir esa función. Vamos a escribir, si dice restar f menos g de x, entonces tal como está copiamos f de x. Después escribimos el signo de sustracción, este signo menos, y luego escribimos lo que es la función, pero dentro de paréntesis lo que es la función g de x. ¿Ya? Entonces esto es muy importante. Voy a darle una forma de ecuación para que se vea mejor. Ya está. Ya.
Entonces ya hemos visto la suma y la resta. Cuando tenemos la suma de la función f más g de x, va a ir dentro de paréntesis. ¿Listo? ¿Qué se hace? Se agarra la función f de x, el símbolo más, y luego la función g de x. ¿Listo? Después, cuando se tiene que restar la función g menos f de la función gf menos g de x, copiamos cuál está antes del signo de resta. Ahí está, toda la función f de x, el signo de resta, y entre paréntesis colocamos a la función que está restando. Es muy importante colocarla dentro de paréntesis. Estos paréntesis los voy a escribir con color rojo porque son muy importantes, porque ahí adentro tenemos que colocar a la función que está restando, al sustraendo. ¿Listo? Después, cuando tenemos multiplicación de funciones, podemos tener ahí este símbolo de multiplicación, f por g de x. Entonces fíjense muy bien lo que voy a escribir. Voy a escribir paréntesis. Dentro de ese paréntesis voy a escribir la función f de x, y en otro paréntesis voy a escribir la función g de x. ¿Ya? Entonces, cuando hay multiplicación, las escribo las funciones dentro de paréntesis. Y el consejo es, en el primer paréntesis, escribir la función más sencilla, más corta. Esa función tienen que escribir en el primer paréntesis. Ya está. Entonces eso para la multiplicación de funciones. Para la división de funciones, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando tenemos f dividido entre la función g, entonces nosotros vamos a escribir f de x en el numerador, y en el denominador vamos a escribir g de x. ¿Ya? Me parece sencillo, y para entenderlo mejor vamos a ver con ejemplos. ¿Listo, jóvenes? Es muy sencillo, y para entender vamos a ver con ejemplos. Lo único importante es que aquí el denominador, que la función que está en el denominador sea distinto de 0. ¿Para qué? Para que exista, porque si fuera 0 el resultado de la división va a ser infinito y ese no es un número real, no existiría. Entonces x tiene que ser distinto de 0. Voy a escribirlos ahí. f de x es distinto de 0. Ya, esa es la única recomendación cuando tenemos la división de funciones, que el denominador no sea 0. ¿Listo? Entonces vamos a entender mejor con ejemplos. Ejemplos. Dadas las funciones las siguientes funciones, vamos a ver f de x, letras minúsculas, f de x igual a 3x elevado al cubo
elevado al cuadrado menos 7x más 9. ¿Ya? Esa es nuestra función f de x. ¿Listo? Y nuestra función g de x, sería igual a nuestra función g de x igual a 3x más 7. ¿Ya? Ahora sí, tenemos que realizar la suma, resta, multiplicación y división. Entonces comencemos con la suma. Comencemos con esta suma. Vayan viendo cómo estoy resolviendo y luego van a copiar con calma. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuando dice sumar la función, no voy a sumar f más g, voy a sumar g más f. Fíjense, ¿qué nos dice? Nos fijamos, ¿cuál aparece primero? Copiamos las dos funciones, pero separadas por el signo más. A ver, ¿qué es la función g? En la suma, lo que tenemos que hacer es escribir primero g de x más la función f de x. ¿Ya? Entonces, nosotros para resolver este problema diríamos, para hallar la suma, diríamos para este primer inciso, para hallar la suma, si la suma es lo que no sabemos, entonces para hallar esa suma lo que decimos es que tenemos que hallar la función g de x y sumarle a lo que es la función f de x. ¿Y cómo se realiza esa suma? Fíjense a continuación cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Fíjense a continuación. ¿Cuáles son nuestros ejercicios del problema? Dice, esto es f de x. Y dice también, esto de acá es la función g de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que escribir primero? Tenemos que escribir primero g de x. ¿Alguien me puede decir qué es g de x? ¿A qué es igual g de x, jóvenes? ¿A qué es igual g de x? ¿A qué es igual g de x, jóvenes? ¿Dónde está g de x? No los escucho. 3x más 7. G de x es igual a 3x más 7. Miren lo de acá. Eso es g de x. ¿Ya? Eso es g de x. No vamos a escribir g de x es igual a... porque aquí hay un símbolo de igual, ¿no ve? Nos dice escriba lo que es g de x. Entonces buscamos. G de x es igual a esto. Entonces solo copian esto de acá. Lo que estoy copiando yo. Ya está. Ya hemos copiado g de x. Luego, ¿qué hay que hacer? Dice, luego hay que escribir el símbolo de suma. Y después hay que copiar todo lo que es la función f de x. ¿Qué es f de x? Aquí está la función f de x. Y nos dice que f de x es igual a todo esto. Entonces, todo eso lo copiamos. ¿Me han entendido qué hemos hecho? A ver, esto no lo voy a poner de ese color rojo. Con este estamos, ¿no? Ese símbolo de suma sí lo estoy colocando con rojo. Entonces, fíjense. G de x es 3x más 7. Esa parte la he copiado aquí en lugar de g de x. ¿Por qué? Porque 3x más 7 es lo mismo que g de x. Entonces, en lugar de g de x yo puse la ecuación. Puse 3x más 7. En realidad nos dice g de x es todo esto de rojo. La función f de x es todo esto de acá.
¿Ya? Entonces para la suma escribimos, ¿cuál nos dice primero? G de x. Aquí está G de x. Miren todo lo que estaba al otro lado del símbolo de igualdad. Más, aquí está el símbolo más. Y después la función f de x. Y en lugar de f de x escribimos todo lo que es igual a la función f de x. Y ya está. Nos falta un paso más. Nos falta un paso más. Entonces, para tener ya resuelto, lo que tenemos que hacer es ordenar y reducir términos semejantes. Entonces, vamos viendo. 3x al cuadrado, aquí está, ya lo tomé en cuenta, ¿eh? Después, más x al cuadrado, perdón, 3x al cubo más x al cuadrado. Ahora, los términos que tienen solo x. 3x menos 7x, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 3x menos 7x? Menos 4x. Menos 4x, ¿verdad? Después solo nos quedan los términos independientes. 7 más 9, ¿cuánto es? 16. ¿Ya? Entonces, exacto. Entonces hemos ido viendo 3x al cubo y está. Más x al cuadrado con todo su signo, ahí está. Ahora 3x menos 7x, el resultado de reducir esos términos semejantes es menos 4x. Finalmente los términos independientes, los dos positivos, más 7 sumado con más 9, más 16. Hasta ahí lo que... 2 por 2, 4, 4. 2 por 2, 4, 4. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Hasta ahí lo que hemos hecho ha sido la suma de las funciones. Ahora fíjense, les voy a mostrar el ejemplo de cómo desarrollar la resta. Ustedes ya se dan cuenta más o menos cómo tendríamos que hacer. Lo importante es esto que estoy escribiendo yo con color rojo en la fórmula. Escribimos según el cual nos pidan, ¿verdad? Entonces aquí dice restar y el que está restando va dentro de paréntesis. La otra función no. A ver, miren lo que quiero decir con eso. Hagamos un segundo inciso. Vamos a hacer la función f menos g. Vamos a hacer f menos g de x. Entonces, para resolver esa función, esta me la copio de color rojo. Todo este ejemplo igual de color rojo. Y ahora sí, lo vamos a resolver. F menos g de x. ¿A qué es igual f menos g de x? Es igual a f de x, la primera que aparece. En este caso está primero f. Después está la resta, menos, entre paréntesis, g de x. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que vamos a escribir esto. Vamos a escribir la función f de x menos g de x. Entonces, para que nosotros hallemos el resultado de restar la función f menos la función g de x, primero hay que escribir f de x. ¿Dónde está f de x? Aquí está. Ya está escrita f de x, ¿no es cierto? Después dice, hay que escribir el signo menos. Hay que escribir el signo menos. Y entre paréntesis tenemos que colocar a g de x. ¿Quién es g de x? En este caso 3x más 7. 3x más 7. Pero está dentro de paréntesis y afuera está con signo negativo, ¿no es cierto? A ver, el interior no tiene que ir con ese color. Vamos a escribirle con este color azul. Ya está. ¿Han entendido? Entonces, cuando tenemos que restar el minuendo, la cantidad que es restada, el minuendo, el que va primero, lo copiamos tal como está. Miren, f de x
tal como está la copié. Después el signo negativo de resta, y dentro de paréntesis colocamos al sustraendo, al que está restando. Entonces miren, he puesto mi signo negativo con rojo, mi paréntesis con rojo, y dentro de ese paréntesis exactamente a la función que está restando. ¿Ya? Ahí colocamos a la función que está restando. Vamos a ampliar más espacio. Y ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, restemos. Para restar, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la función f menos g de x va a ser igual a esta parte, la dejamos nomás por el momento intacta. ¿Ya? Lo que vamos a hacer primero es eliminar el paréntesis de aquí, el paréntesis rojo. ¿Cómo vamos a eliminar ese paréntesis rojo? Al distribuir el signo negativo con cada término que está dentro y aplicando la propiedad de los signos. Menos por más, ¿cuánto es? Menos por más es... Menos por más es... Menos. Exacto. Después, menos por más 7 es... Menos 7. Hasta ahí lo único que he hecho ha sido eliminar este símbolo, este paréntesis, y el signo negativo lo ha eliminado. Ha multiplicado el signo negativo a cada uno de los términos que estaban adentro. Lo que hace el signo negativo a cada término que está dentro de un paréntesis es cambiarle de signo. Menos por más, menos, menos por más, menos. Y listo. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Reducimos los términos semejantes y ya vamos a obtener el resultado de esa resta de funciones. A ver, 3x al cubo ya está. X al cuadrado ya está. A ver, menos 7x sumado con menos 3x, ¿cuánto nos da? A ver, menos 7x con menos 3x sumados nos da menos 10x. Este término desapareció. ¿Ya han entendido? Estamos reduciendo términos semejantes. Menos 7x sumado con el que tiene el mismo signo, menos 3x, lo que va a pasar es que mantienen su signo. Si los dos signos son iguales, mantienen su signo y la cantidad se suma. 7 más 3 es 10. Ahora, 9 positivo menos 7, el resultado es simplemente el signo del mayor. El mayor es positivo, 9 menos 7 es 2. Y ese es el resultado de la resta de funciones. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Está fácil o difícil? ¿Fácil o difícil, jóvenes? Fácil. Fácil, dudando. Y ya, ahora les voy a decir entonces para que verifiquen. Quiero que practiquen ustedes. Les voy a dar 3 minutitos porque esto es pregunta del examen. ¿Ya? G menos f de x. Calculen ustedes ahorita. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos que resolver f menos g de x, cuando tenemos que resolver f menos g, a ver, aquí en este caso es g menos f, g menos f de x, lo que hay que hacer es escribir cuál aparece primero, g de x, menos y entre paréntesis la función f de x. ¿Ya? Entonces vamos a escribir a qué son iguales esas. G de x, nos vamos a fijar que es g de x. Y g de x es igual a 3x más 7. Lo copio y lo pego. Menos y entre paréntesis
de x, que no sea de ese color, ahí está. Y dentro del paréntesis tenemos que colocar a la función que es f de x. Y f de x está acá. Copio y dentro del paréntesis, ¿verdad? Ya escribí g de x menos y dentro de paréntesis a la función f de x. ¿Ya? Siguiendo estas indicaciones hay que restar g menos f. Entonces primero copiamos g menos y f de x entre paréntesis. ¿Ya? Ahora vamos a eliminar el paréntesis. Para eliminar el paréntesis, la primera parte se queda intacta, es decir, se queda tal como está. Y en la segunda parte es donde vamos a eliminar ese paréntesis. Les dije, el signo negativo lo que hace es cambiarle el signo a cada uno de los términos que están ahí adentro. Entonces aquí se vuelve menos 3x al cubo. En lugar de más se vuelve menos x al cuadrado. En lugar de menos 7x se vuelve más 7x. Y en lugar de más 9 se vuelve menos 9. ¿Listo? Hasta ahí lo único que hemos hecho es que este signo negativo le cambia el signo a cada término que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Eso es lo importante. Por eso hemos puesto toda la función dentro del paréntesis. Porque toda la función es la que está restando, entonces hay que cambiarle el signo a cada término de esa función. ¿Listo? Entonces voy ampliando un poco más mi área del ejemplo. Y tenemos lo siguiente. Para obtener el resultado, ahora tenemos que ordenar y reducir términos semejantes. Entonces, ¿quién está primero? Está primero el menos 3x al cubo. Lo escribo primero. Menos 3x al cubo. Después, ¿quién sigue? Sigue el menos x al cuadrado. 3x al cubo menos x al cuadrado. Ahora, 3x más 7x, ¿cuánto es? Más 10x y desaparece ese de ahí. Luego, 7 positivo menos 9, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Listo. ¿Habrá que hacer algo más? O ya está resuelto. Y no hay que hacer nada más. ¿Ya? No importa si tiene el signo negativo ahí adelante, no importa. Más bien, les quiero escribir que está prohibido multiplicar por menos 1 en caso que el primer término fuera negativo. ¿Ya? Está prohibido multiplicar por menos 1 en caso que el primer término sea negativo. Porque si multiplicamos por menos 1 cambia el signo de cada uno, ¿no ve? Y en lugar de ser g menos f de x, si le cambiamos el signo a cada uno, sería exactamente así, ¿no ve? Se volvería f menos g de x. Así que, si al ordenar en orden descendente según el grado del exponente, si al ordenar el primer término le sale negativo, déjenlo como negativo, porque si ustedes quieren multiplicar por menos 1, esto ya deja de ser g menos f de x y se vuelve f menos g de x y es otra cosa y estaría mal resuelto. Ya, entonces no caigan en la tentación de querer volverlo siempre positivo. Si salió negativo, déjenlo ser así negativo. Ya, hay que practicar la tolerancia en la vida. ¿Me han entendido? ¿Les salió así el resultado, jóvenes? Sí, Ya. sí. ¿Nadie sintió la tentación de multiplicar por menos 1? Ya, no hay problema. Entonces, vamos a continuar.
Ahora vamos a ver la multiplicación. Vamos a ver ejemplos de multiplicación. Este que acabamos de hacer era un ejemplo de la resta, así que un 2.1. Ahora vamos a ver el 3, que es un ejemplo de multiplicación. Vamos a ver g por f por g de x. Y recuerden la recomendación. ¿Qué recomendación les di para la multiplicación? ¿Recuerdan, jóvenes? Poner en paréntesis. Ya, algo más les dije. Alguito más les dije, ¿recuerdan? No, unmuted. Algo más les dije. En el primer paréntesis escribir la función más sencilla. Y ahí está el truco para resolver. ¿Ya? Ahí vamos a escribir la más sencilla. Entonces, cuando tenemos f por g de x, lo que tenemos que hacer es escribir f de x, pero dentro de paréntesis. Y dentro de otro paréntesis, g de x. ¿Ya? Ahí todavía no vemos cuál es la más sencilla, solo vemos que es f de x, que es g de x, pero no sabemos cuál es la más sencilla. Entonces vamos a observar. ¿Cuál es f de x? En nuestro ejemplo, f de x es esta. ¿Esta es la más sencilla? ¿O g de x es la más sencilla, jóvenes? ¿Cuál es más sencilla? ¿f de x o g de x? G de x es la más sencilla, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es tener los dos paréntesis ahí listos. Ahí están los dos paréntesis. La más sencilla la ponemos primero, en el primer paréntesis. 3x más 7 es la función más sencilla. A ver, imagine que todavía no nos dimos cuenta. Ahí está. Aquí está f de x en el primer paréntesis, g de x en el segundo paréntesis. Pero la orden es colocar en el primer paréntesis a la función más sencilla. Entonces, eso hasta ahí no lo vamos a poner así, vamos a colocar en el primer paréntesis a la función más sencilla, 3x menos 7, y en el segundo paréntesis vamos a colocar a la función que es más larguita, un poco más complicada, esa en el segundo paréntesis. ¿Ya? Como es multiplicación, en la multiplicación se aplica la propiedad conmutativa, el orden de los factores no afecta el resultado, entonces estamos poniendo la más sencilla primero. ¿Para qué? Para que ahora hagamos o apliquemos la propiedad distributiva y vamos a decir 3x por el primer término del primer paréntesis lo vamos a multiplicar por cada término del segundo paréntesis. Cuando hayamos terminado de multiplicar el primero con cada uno de los términos del segundo paréntesis, pasamos al segundo término. El segundo término luego lo multiplicamos con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, miren, 3x
por 3x al cubo, ¿cuánto es? ¿Cómo se multiplica? La multiplicación, recuerden, primero se multiplican los signos, más por más, más. Después las constantes o coeficientes, 3 por 3, 9. X por x al cubo, ¿qué se hace? X por x al cubo, se mantiene la base, pero se suman sus exponentes. Aquí el exponente es 1, aquí es 3. Después lo que se hace es multiplicar 3x con el segundo término. Ahora sí, nuevamente, signos primero. Más por más, más. 3 por 1, 3. X por x al cuadrado, ustedes ya saben que el resultado es x al cubo. Luego, 3x por menos 7x más por menos, menos. 3 por 7, 21. X por x es x al cuadrado. Finalmente, 3x por 9, los dos son positivos, más por más da más. 3 por 9, 27. Y x nada más. Hasta ahí hemos multiplicado este primer término del primer paréntesis. Ese primer término lo hemos multiplicado con cada término del segundo paréntesis. Ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer paréntesis, el más 7, con cada uno. Entonces, más por más da más. Más por más da más. 7 por 3, 21. X al cubo. ¿Listo? Y hemos multiplicado el segundo término con el primero. Ahora el más 7 por más x al cuadrado. Más por más da más. 7 por 1, 7. Y x elevado al cuadrado. Después, más por menos da menos. 7 por 7, 49. X nada más. Después más por más da más. 7 por 9, 63. ¿Listo? Y hasta ahí lo que hemos hecho ha sido hacer la multiplicación. Primero multiplicamos el primer término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. Aquí están esas multiplicaciones de color azul oscuro. Luego hemos multiplicado el segundo término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. Y el resultado de multiplicar el segundo término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis está aquí de color rojo. ¿Listo? Ahora hay que ordenar y reducir términos semejantes. Ya, nos falta ordenar y reducir términos semejantes. Vamos a proceder a ordenar y reducir los términos semejantes en el siguiente paso. Entonces, lo que estamos buscando es la multiplicación, ¿verdad? Y vamos ordenando. ¿Cuál es el exponente más alto? Este va a ser al final x a la cuarta. ¿Hay otro? No hay otro más grande. Sería entonces 9 por x a la cuarta. Ahí está. Después x al cubo. Aquí hay 3x al cubo. ¿Hay otro? Aquí hay otro. 3x al cubo más 21. 24x al cubo. Pero ese 24 está sumando. Ahora. Luego x al cuadrado. Aquí hay menos 21x al cuadrado más 7x al cuadrado. El resultado es negativo. Es menos 14x al cuadrado. Después, x. Aquí hay menos 27x más 49. Eso es de resultado menos 22. Menos 22x. ¿No es cierto? Menos 49 más 27x es menos 22x.
y finalmente más 63. ¿Listo? Hemos ordenado y hemos reducido términos semejantes al mismo tiempo. ¿Ya? Y este es el resultado de la multiplicación de estas dos funciones, f por g de x. ¿Qué se hace? Se escribe dentro de paréntesis las funciones que estamos multiplicando. Si la primera es más larga, mejor denle la vuelta para que salga más ordenadito y fácil. Y siempre ordenen las funciones dentro de los paréntesis en orden descendente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el resultado les salga más o menos ordenado. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí hemos hecho entonces la multiplicación de funciones. Veamos ahora la división. Para la división de funciones, vamos a copiarnos. Va a ser el inciso 4i. Para la división de funciones, entonces lo que se hace es lo siguiente. Escribimos a la función f y la función f de x, la que nos dice acá en este ejemplo. Aquí nos dice hay que dividir f entre g. Entonces toda la función f de x en el numerador y en el denominador la función g de x. ¿Listo? El siguiente paso va a ser escribirlas y les voy a enseñar cómo tenemos que hacer la división. Nos dice, en el numerador vamos a colocar a la función f de x. Aquí yo la tengo, la f de x, me acuerdo que este es f de x. Entonces en el numerador va la función f de x. En el denominador va la función g de x. ¿Listo? Ya, entonces ustedes si recuerdan las divisiones entre funciones pueden aplicar el método de Ruffini o demás, pero ¿cómo se hace en realidad la división? Factorizar numerador como factorizar denominador y simplificar factores comunes. Numerador, denominador, factores comunes. Ya está. Entonces, aquí arriba tendríamos que expresar como multiplicación de factores. Esto no lo podemos expresar como una multiplicación exacta de factores, ¿ya? Y el de abajo ya está factorizado. ¿Listo? Entonces, si hubiéramos podido factorizar el numerador y factorizar el denominador, íbamos a simplificar si es que tenemos los mismos factores arriba y abajo. ¿Ya? Si es que hubiéramos tenido eso, hubiéramos simplificado. En este caso no se puede simplificar, así que ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos tal como está. ¿Ya? ¿Han terminado de copiar todas estas operaciones, jóvenes? ¿Pudieron terminar de copiar? No, ¿Dónde se quedaron o no copiaron ninguna? yo no copié nada y estaba prestando atención. Ya, pero hace rato sí les dije que hicieran g menos f de x, ¿no ve? ¿Hasta ahí sí hicieron? Sí, eso es. Ya, hasta ahí sí hicieron. Muy bien. Ahí está. Entonces, miren, para la división entonces lo que tenemos que hacer es factorizar numerador, factorizar denominador y luego simplificamos si es que hay factores comunes en el numerador y en el denominador, como el ejemplo que tenemos aquí en azul. Fíjense el ejemplo de azul, el cuadro azul.
Miren, tenemos la función k entre g de x. La función k es 4x al cuadrado menos 4 y la función g de x 12x más 2. Este es otro ejemplo, ¿ya? Entonces ahí hay que factorizar numerador y denominador. Hemos factorizado el numerador, miren, en este caso era diferencia de cuadrados y se factoriza de esta manera. En el denominador tenemos 2x más 2. En ese denominador tenemos 2x más 2. Y ahí podemos reducir términos semejantes. Ahí sí podemos reducir términos semejantes tal como yo les voy a mostrar ahora. Ahí está. Miren, en el numerador tenemos 2x más 2. De color rojo. Y un poco más grueso para que se vea. Y en el denominador, no muy grueso. Y en el denominador también tenemos 2x más 2. Entonces ahí se simplifican y el resultado es solo 2x menos 2. ¿Ya? En este caso del ejemplo del cuadro azul, en ese caso sí se pudo factorizar el numerador, sí se pudo factorizar el denominador. Y miren, hay un factor común en el numerador y en el denominador. Se los simplifica y el resultado de la división es este que se observa aquí abajito. ¿Ya? Cópienselo entonces el ejemplo que estábamos haciendo nosotros, y este otro ejemplo más, se lo copian de la división. ¿Ya? Si no se puede factorizar, no se puede simplificar factores de arriba y del denominador, entonces lo dejan tal como está y ya está resuelta la división. Si pueden factorizar y hay un factor similar al del denominador y el numerador, los simplifican y el resultado es el factor que queda o los factores que quedan. ¿Listo? Ahí vamos para practicar operaciones entre funciones. Solo podemos reducir términos semejantes, es decir, los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Les vuelvo a repetir. ¿Se puede reducir 9x y el menos 3? ¿Qué? ¿Se puede reducir el 9x y el menos 3? No, porque uno tiene variable y el otro no. Son dos términos que no son semejantes. ¿Listo? Es como si les dijera, tengo 9 naranjas y me como 3 limones. ¿Qué me queda? Nueve naranjas menos 3 limones. No me van a quedar 6 naranjas, ¿no ve? Me van a quedar 9 naranjas y menos 3 limones. Tal como está. No podemos hacer nada más. ¿Listo? Si tienen... si yo a esta función le sumo esta de acá, ¿se podrá reducir algo? Hagamos la suma de estas. ¿Ya? Vamos a hacer la suma de estas. Vamos a hacer la resta de estas. La multiplicación de estas. Y así sucesivamente. Entonces para eso les voy a ir cambiando los nombres. F, G, esta va a ser H, esta va a ser I, esta va a ser la función J, la función K, la función M, no, L y la función M. ¿Listo? Entonces todas estas son funciones de X. Vamos a hacer ejemplos, algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a tener, quiero bajar más, bueno, aquí un costadito.
dadas estas funciones, miren. Dadas estas funciones, ya, otra vez lo voy a copiar. Estoy copiando esas funciones, ¿ya? Las que acabo de escribir. Aquí la función h y solo nos faltaría esta de acá. Aquí están las funciones. F, las voy a separar por punto y coma para que se den cuenta cuando es una nueva función. Y ya está. ¿Listo? Ahora, les dije, vamos a hacer las funciones. En el primer caso vamos a sumar f más g, f más g, f más g de x. Vamos a sumar. Yo se los voy a ir borrando. ¿Quieren que les deje? Les voy a dejar esa pista, ya que tienen que hacer en la suma. Ahí está. Después vamos a hacer la resta. La resta de f. Esperen un segundo, jóvenes, aquí lo voy a poner en formato de ecuación para que se vea bien. Y ya está. 4x al cuadrado. Y ya. Elevado a x. Y ya está. Y ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces f más g de x ya está. Ahora vamos a hacer la función y menos f de x, la función y menos f de x, y menos f. Les estoy dando la pista. ¿O no quieren que les dé la pista, jóvenes? ¿Les doy la pista o no? Sí, por favor, porque vamos a revisar el video. Ya. Sí, listo. Está bien, entonces les voy a dar esas pistas. Voy a ir subiendo un poco y les voy a ir diciendo cuáles vamos a hacer. Les voy a dar unos 10 minutitos para que ustedes vayan resolviendo. Activo la grabación y vamos a ver. Sumar f más g de x. Bueno, aquí hay un pequeño error. Vamos a poner f más g. F más g. F más g. Y f más g. Cuando tenemos que sumar f más g de x, lo que hay que hacer es escribir f de x más g de x, tal como está. ¿Listo?
Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. F de x más g de x. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Ya. Sí, sí. F de x es todo lo que está al lado derecho de f de x hasta antes del punto y coma, porque a partir del punto y coma ya es otra función. Entonces, f de x lo copio. Ahí está, es 9x menos 3. ¿Y qué es g de x? Es seno de 2x. Entonces, más, ahí está el símbolo más, y más seno de 2x. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes y ordenar. Miren, aparece 9x. Ahí está. No hay ningún término semejante. No hay ningún término semejante. Aquí tenemos 9x, que es como 9 naranjas. Menos 3 como 3 limones. Más seno de 2x, que es como una docena de sandías. Ya no podemos sumarlos, van a quedar ahí en un ladito, van a quedar las 9 naranjas, menos los 3 limones, más la docena de sandías. No hay problema, los dejamos tal como están, pero por lo menos los vamos a ordenar. Los vamos a ordenar, eso significa primero los términos que tengan x. Primero en orden descendente, y luego las funciones trascendentales como los logaritmos, las funciones exponenciales o las funciones trigonométricas. Y al final los términos independientes como el 3. Ahí está ordenada y se realizó la suma. ¿Ya? No hacemos nada más porque no podemos sumar el 9x con el seno ni con el 3, porque son cosas distintas, no son términos semejantes. ¿Listo? Después vamos a restar y menos f de x. Y menos f de x dice, primero escriban tal como está ahí de x, menos, entre paréntesis, la función f de x. Entonces buscamos y de x, aquí está, 2x más 3. 2x más 3, ahí está. Menos, y dentro de paréntesis tenemos que colocar la función f de x. ¿Dónde está? Aquí está f de x, 9x menos 3. Copiamos y la colocamos ahí adentro. ¿Ya? Ahora, esta parte que está antes del menos y del paréntesis, la parte que está delante, la copiamos tal como está. Ya está copiada. Lo que sigue es que este signo negativo se distribuye con cada término que está dentro del paréntesis. ¿Eso qué significa? Que el signo negativo le cambia el signo a cada término dentro del paréntesis. Es decir, se vuelve menos 9x y menos por menos 3 se vuelve más 3. Listo. El siguiente paso es reducir términos semejantes y ordenar. 2x menos 9x nos da menos 7x. 3 más 3 más 6. Y ahí queda. Si el primer término sale negativo, déjenlo con negativo. No multipliquen por menos 1 porque si no lo arruinan su resultado. ¿Ya? Ahora vamos a multiplicar h por i de x. Vamos a multiplicar h por i de x. Para multiplicar, dice, hay que escribir dentro de paréntesis lo que es h y dentro de otro paréntesis lo que es i de x. Entonces, buscamos h, aquí está, h es 4x al cuadrado menos 9. Ahí está. Después, i es 2x más 3. 2x más 3. Ahí está. ¿Cuál es el más sencillo? No importa, los dos tienen solo dos términos, podemos dejarlo tal como está y multiplicar. Sería entonces 4x al cuadrado por 2x es signos. Más por más es más. 4 por 2 es 8. X al cuadrado por x es x elevado al cubo. Después 4x al cuadrado por 3 positivos es 12x elevado al cuadrado. Y hemos terminado de multiplicar el primer término con cada término del segundo paréntesis. Ahora, el menos 9 con todo y su signo multiplicamos por cada término.
Menos 9 por más 2x, menos por más, se vuelve menos. 9 por 2, menos 18x. Ahora, nuevamente, menos 9 por más 3, menos por más es menos. 9 por 3, 27. ¿Listo? Tratamos de reducir términos semejantes, no hay. Ordenar, ya está ordenado. Entonces, ahí termina este ejercicio. ¿Listo? Ahí termina ese ejercicio. El siguiente, el de la división. A ver, para la división, vean, para la división dice, esta g de x tiene que ir en el denominador. Entonces la pongo en el denominador. ¿Listo? Aquí todo eso se va al denominador. Al denominador. Miren, aquí estoy en la división. Ahora, otra vez el mismo, ¿no? Es el mismo. No, f de x en este caso era este de aquí. A ver, ¿cuál estamos dividiendo? Y entre h. Estoy haciendo otra cosa. Y de x entre h de x. Y entre h. Entonces busco quién es y es 2x más 3. Aquí está, lo copio. Y de x va en el numerador. Y h de x es 4x al cuadrado menos 9. Lo copio en el denominador. Y entre h. Y entre h. Abajo y entre h. Ya está. A ver, vamos a hacer esa división. ¿Listo, jóvenes? Esta división nos dice, la división consiste en factorizar el numerador, factorizar el denominador. El numerador ya es una expresión lineal. Miren, 2x más 3 ya es una expresión lineal, se considera que ya está factorizado. El denominador tendríamos que factorizar. Tenemos 4x al cuadrado menos 9 es lo mismo que 2x elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Esto se puede factorizar por multiplicación o por diferencia de cuadrados, y es lo que vamos a hacer en este paso de acá. Miren, estamos haciendo ahorita y entre h de x. Ya. Aquí, 4x al cuadrado es lo mismo que dos paréntesis. Uno que tenga 2x más 3 por 2x menos 3. Ya, hemos factorizado diferencia de cuadrados. Si no se acuerdan, en el examen me dicen, ingeniero, esto se puede factorizar, no me acuerdo bien. Yo les voy a decir, se factoriza por diferencia de cuadrados. ¿Ya? Si no se acuerdan, me avisan. Pero no hagan directamente por ahí, es la suma. La suma saben que no se puede factorizar, suma de cuadrados no se puede. Acá hemos factorizado el denominador como estos dos paréntesis. Ahora nos fijamos, si alguno de estos factores tiene factores similares en el numerador, hay 2x más 3 y abajo 2x más 3. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar factores semejantes, ¿ya? Podemos simplificar factores. Y es lo que voy a hacer en este momento. El 2x más 3 lo simplifico con el 2x más 3 del denominador.
Entonces del numerador desaparece, queda 1, y en el denominador aparece o queda simplemente 2x menos 3. Ahí está, ya está resuelto. ¿Listo? Después de que hemos simplificado factores que sean comunes en el numerador y en el denominador, los simplificamos y ese es el resultado de la división. ¿Ya? Hagamos un ejemplo más. Quiero que hagamos un ejemplo más. J de x por k de x. ¿Ya? J por k de x. Vamos a hacer j por k. J por k de x. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos j por k, lo que tenemos que hacer es escribir dentro de paréntesis a j y a k. J por k de x. Estoy ahorita preparando el escenario. Tenemos que escribir dentro de paréntesis j de x por k de x. ¿Listo? Entonces voy a escribir aquí esos dos paréntesis y me los copio. Primero j de x. J de x es logaritmo natural de 2x más 1. Lo copio. Ahí está, logaritmo natural de 2x más 1. Y k de x es e a la x más 1. Lo copio también. Y ahí está. Para la multiplicación, recuerdan, jóvenes, para la multiplicación vemos cuál es el paréntesis más sencillo. ¿El primero o el segundo paréntesis? Para mí que los dos son complicados, va a decir alguien. No hay problema, sí. Recuerden, el logaritmo es todo esto, es una sola cosa, es como una sola naranja, o como, a ver, algo compuesto por varias cosas, porque son funciones trascendentes, es como un auto. El logaritmo es como un auto que tiene llantas, tiene dos puertas y tiene un motor. ¿Ya? Pero todo eso es un solo auto. No piensen que es logaritmo que multiplica al paréntesis. Es una sola cosa. Logaritmo de dos puertas y con un motor. ¿Ya? En cambio aquí esto es un polinomio. Son dos términos. El primer término es una función exponencial e elevado a x más 1. ¿Cuál es más sencillo? Este. Para nosotros este es más sencillo porque es una sola cosa. Es un solo término. En cambio aquí, fíjense, tenemos a la x y tenemos el 1. ¿Ya? Voy a verificar. Entonces, para hacer esta multiplicación decimos logaritmo natural de x por este término de ahí. Lo voy a desarrollar ese producto. Esa multiplicación la voy a desarrollar y ahí está. Ya. Entonces, jóvenes, miren, tengo el logaritmo. Logaritmo natural de 2x más 1 por e a la x. E elevado a la x. Ya está. Ahora, más logaritmo natural de 2x más 1 por 1. Ya está desarrollado. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado este, que es un solo término del primer paréntesis, con cada uno de los términos que están en el segundo paréntesis. Logaritmo natural de 2x más 1 por e a la x es logaritmo natural de x por e a la x. El paréntesis ya nos indica multiplicación. ¿Ya? Y logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x. Ahora, para que esté bien ordenadito, jóvenes, para que esté bien ordenado, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense.
este e a la x está multiplicando al logaritmo, entonces siempre traten de colocar los términos adelante de el logaritmo. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, ¿ya? Para que no nos confundamos con que el e a la x solo esté multiplicando este paréntesis, ¿ya? Son un poco complicaditos, un poco complejos, por eso son las funciones trascendentales. Entonces, recuerden, logaritmo natural de x por e a la x. Por conmutatividad, primero colocamos a e a la x adelante del logaritmo. Y luego tenemos esta cantidad. Y ahí terminaría esa multiplicación. ¿Han entendido? Un poco difícil entender lo de los logaritmos, ¿no? Pero veamos un ejemplo similar. Veamos un ejemplo similar con estos dos. Con estos dos. Vamos a ver j menos k. Ahora vamos a hacer j menos k. ¿Cómo se hace j menos k? J de x menos, y en paréntesis, la función que está después, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver. J menos k de x es igual. ¿Qué era j de x, jóvenes? Era el logaritmo. Entonces nos lo copiamos ese logaritmo. J de x era el logaritmo. Menos k de x, ¿qué es? Menos, entre paréntesis, colocamos al que está restando, ¿cierto? Dentro del paréntesis va e a la x más 1. ¿Ya? Entonces fíjense lo que tenemos ahora. Esperen un segundo, por favor, voy a disminuir el tamaño para que no estorbe mucho. Ya está, ahora sí vamos a tener espacio. Ya está. Entonces tenemos logaritmo natural de x menos e a la x más 1. ¿Qué hacemos? Esta parte la vamos a copiar tal como está. ¿Recuerdan? En la resta, primero tenemos que distribuir el signo dentro del paréntesis. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que cambiarle el signo a cada término que está dentro del paréntesis, y ahí desaparece ese paréntesis. Menos, y así, menos e elevado a la x. Menos por 1, menos 1. Y ya está. Ahora nos fijamos, podemos sumar papas, que es el logaritmo, con sandías, que sea la x, más gallinas, que está acá. No podemos sumar. Lo único que podríamos hacer es ordenar un poco. Podemos dejarlo así: logaritmo natural de 2x más 1 menos e a la x menos 1. Podríamos dejarlo así, ¿ya? Ese como ejemplo 5, pongámoslo. Ejemplo 5. ¿Listo? A ver, veamos un ejemplo más. Un ejemplo más con esas funciones que tenemos. Un ejemplo más, el ejemplo 6. Un ejemplo 6. A ver, vamos a hacer la función g de x más l de x. G de x más l de x. G más l. G más l. ¿Listo? Para tener la función g más l de x, de x lo que tenemos que hacer es escribir g de x, la que aparece primero, menos
y dentro de paréntesis la función que aparece después del símbolo de sustracción. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a resolver. Ya está. Y nos copiamos. G menos L de X es. Vamos y buscamos. ¿Qué es G de X? La buscamos. En la pregunta está ¿qué es G de X? G de X es seno de 2X. Me lo copio. No significa que está multiplicando el seno al 2X. Es una sola función. Porque hay sí, digamos, G más 1, porque se registró menos. Me equivoqué. Hagamos la resta. Ya. Hagamos la resta. Estaba pensando hacerlo algo más interesante. Con la suma es muy fácil. Con la resta es un poco más interesante, ¿ya? Está muy bien, jóvenes. Solo me equivoqué. No lo hice a propósito para probar si estaban atentos. Eso es mentira, ¿ya? Me equivoqué. Ya, entonces, seno de X y menos y entre paréntesis a la función L de X. ¿Listo? Menos y entre paréntesis la función L de X. Ahora busco qué es L de X. Y la función L de X, ¿dónde está? Aquí está. Es raíz de 2X más 1. Entonces, esto tiene que ser así. Esperen un segundito, está cargando. Ya, ahora sí, raíz de 2X más 1. ¿Listo? Solo el 2X está dentro de la raíz. Raíz de 2X más 1. Eso es la función L de X. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que restar. ¿Qué hace el signo de resta? A cada término dentro del paréntesis le cambia el signo. Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a aplicar esa multiplicación. La primera parte la dejamos tal como está y aplicamos. Menos por más va a ser menos. Menos raíz de 2X. Menos por más es menos 1. Y nos fijamos. ¿Podemos sumar? No, aquí es seno y aquí es otra cosa. No podemos sumar. Con el 1 tampoco. Y ahí lo dejamos. Ese es el resultado de G menos L de X. Ya, jóvenes, en algunas ocasiones vamos a poder sumar, en otras no. Cuando hay términos semejantes exactamente los mismos, podemos sumar. Solo podemos sumar los senos si es que son de exactamente 2X. Si fuera seno de 2X más seno de 5X, no podemos sumar. ¿Ya? Su raíz de 2X solo podríamos sumar con raíz de 2X. ¿Listo? Los logaritmos solo podríamos sumar si el interior es exactamente igual. ¿Ya? Entonces esas observaciones quería que las vean. Vayan copiando, jóvenes, vayan copiando. Y mientras tanto les voy a mostrar. Quiero que vayan haciendo lo siguiente. Quiero que sumen f más g. A ver, que hagan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de 2 en 2. ¿Ya? F, G. Realizar. Esto quiero que lo hagan para practicar. Realizar. Operaciones. Suma, resta, multiplicación y división de 2 en 2. Es decir, f con g. ¿Ya? F con g hacen suma, resta, multiplicación y división.
después G, H con I de X, ¿no? F de X con G de X. Después hacen y J de X con K de X. Y finalmente L de X con M de X. Entonces de dos en dos hagan esas operaciones. F con G hacen F más G de X, F menos G de X, F por G de X, F entre G de X. Hacen esas cuatro. Después H más I de X, H menos I de X, H por I de X, H entre I de X. Después J con K, J más K de X, J menos K de X, J entre K de X, J por K de X. Después L más M de X, L menos M de X, L por M de X, L entre M de X. Quiero que hagan esas operaciones para practicar. ¿Ya? Eso, pero háganlo a modo de practicar para el día sábado. El examen van a ser una de cada operación, una suma, una resta, una multiplicación, una división, una composición que les voy a enseñar ahorita. Les voy a enseñar ahorita a hacer composiciones, así que quiero que atiendan. ¿Ya? Para practicar pueden ver los videos de el video de la clase, que lo voy a cargar más tardecita. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver lo que es la composición de funciones. ¿Ya, jóvenes? Entonces la composición de funciones es una forma más de realizar la combinación de funciones. Recuerden, la combinación de funciones era mezclar o tomar dos funciones para obtener una nueva función distinta. ¿Cómo lográbamos la combinación de funciones? Mediante las operaciones de suma, de resta, de multiplicación o de división entre funciones, ¿ya? Pero la otra forma de combinar funciones, además de estas operaciones aritméticas que conocemos de realizar operaciones entre funciones, la otra forma es mediante la composición de funciones, es decir, componer una función de otra función. ¿Listo? Esto se lee f de g de x. Este circulito es la O en inglés. En inglés es of. Of significa de. ¿Ya? Bueno, es más fácil poner aquí la letrita O de of que la letra D, que nos lo va a mezclar y lo puede confundir más, ¿no es cierto? Entonces es mejor poner simplemente la O, esta O chiquitita, la ponemos ahí al medio. Se lee función f de la función g de x. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Se tiene la función f de g de x. Miren acá, en este gráfico tenemos a nuestra función g de x, que es como una máquina. ¿Recuerdan nuestra máquina de moler carne o nuestra sumidora? Entonces imaginemos que g de x es una máquina que muele, una moledora. Metemos maíz, metemos x. La función es función que depende de x. Metemos maíz, se muele y sale g de x. ¿Ya? Ha salido harina. Salió harina. Si esa harina la metemos a esta otra máquina que es una sumidora, esta es moledora, g de x es moledora y f es una sumidora. A la máquina moledora le ponemos harina, le ponemos maíz, sale harina de maíz. Esa harina la metemos a la sumidora y la va a volver una pasta. Entonces sale otra cosa. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? En esta parte obtenemos la función g de x. Entra x y sale g de x. Ahora, de aquí sale g de x y entra g de x a esta función f y sale un producto g de x. Esto es como en alguna ocasión han debido ver algún documental en el que se ensamblan autos.
Primero está la carrocería, ¿no es cierto? Aquí arman la carrocería, le ponen las puertas, le ponen el capot, le ponen el parabrisas. Después pasa y le colocan el motor. Le colocan el motor, las llantas y avanzó. Pero se hace por partes. Primero se hace una cosa. Entra solo el cuerpo del vehículo y aquí le ponen las puertas y el capot. Pasa acá y a ese auto que tiene puertas y capot le colocan el motor, las ruedas y pasa a la siguiente etapa. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Primero a la función g de x entra x y sale g de x. A la otra etapa entra g de x, funciona dentro de f. F está funcionando con g de x y se vuelve f de g de x. Leámoslo aquí, dice f de g de x. Entonces volvamos aquí a esta partecita. La función f de g de x, tal como lo leemos, decimos, ¿qué aparece primero? F. La función f. ¿De qué tendría que ser? De x, pero no es de x, dice f de g de x. Miren, f de, y aquí adentro donde debería decir simplemente x, ahí adentro en lugar de x, ¿qué le está entrando a f? Le está entrando g de x. Entonces se vuelve f de g de x. En lugar de la x de la función f de x le ponen g de x y así se obtuvo la función compuesta f de g de x. Por favor, jóvenes, sáquenle una captura acá a esta pantalla. Aquí hay unos ejemplos que los vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver estos ejemplos que los vamos a ver la siguiente clase sobre composición de funciones f de g de x, g de f de x, pero no se preocupen, si quieren sáquenle la captura ahora para entender, o si no, no hay problema. El sábado vamos a